a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo básico, unidad curricular, pensamiento estratégico matemático. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el Ejecutivo Nacional para el resguardo de nuestra salud. Esta es la clase número 4 sobre potenciación, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, repasaremos sobre la potenciación en los números reales. Como segundo tema, continuando las propiedades de la potenciación. Y para terminar, practicaremos operaciones combinadas aplicando las propiedades de la potenciación. Específicamente, los objetivos de esta teleclase son calcular potencias de números reales con exponentes enteros y aplicar las propiedades de la potenciación de números reales con exponentes enteros. Y es así como damos inicio al primer momento de esta teleclase, con nuestro primer tema, potenciación en los números reales con exponente entero. Piensa en un número real y multiplícalo por sí mismo 5 veces. ¿Cómo expresarías el resultado en forma de potencia? En nuestra primera lámina observaremos lo siguiente. El producto de un número por sí mismo tantas veces como indica el exponente es lo que nos va a dar una potencia. Aquí tenemos un ejemplo de un número a cualquiera elevado a la n. A se multiplicará por sí misma tantas veces como n lo indique. Veamos seguidamente el ejemplo más sencillo. Tenemos 2 elevado a la 5 igual a 32. En esta potencia podemos identificar que la base es 2, el exponente es 5 y 32 es el resultado de la potencia. En este ejemplo vamos a calcular cuánto es raíz de 3 elevado a la 4. Raíz de 3 la multiplicaremos por sí misma tantas veces como le indica el exponente, que es 4. Como raíz de 3 es aproximadamente 1,73, al multiplicar 1,73 por sí mismo 4 veces, tenemos como resultado el número 9. En este ejercicio que acabamos de ver, raíz de 3 es la base, 4 es el exponente y raíz de 3 elevado a la 4 es que su resultado es 9, es la potencia. Continuemos viendo otros casos donde ya empezamos a ver las propiedades. La multiplicación de potencias de igual base para comenzar. Sean m y n números que pertenecen al conjunto de los números naturales o de los enteros positivos, que son los números naturales, y a un número que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces se cumplirá que a la m por a la n es igual a elevado a m más n. Es decir, para multiplicar potencias de igual base, se coloca siempre la misma base y se suman sus exponentes. Ya que a la m por a la n será a multiplicada n veces y a multiplicada m veces, entonces n más m veces será el exponente al que debemos multiplicar tantas veces el número a. Veamos un ejemplo para explicar esto. En este ejemplo a tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5. Dejamos la misma base, que es el número 2, y sumamos sus exponentes 3 más 5. El resultado será 2 elevado a la 8. En el ejemplo B tenemos pi al cuadrado por pi a la 10. Nuestra base es el número pi, lo copiamos igual, sumamos los dos exponentes que son 2 y 10, y 2 más 10 igual a 12. Pi elevado a la 12 es el resultado de la multiplicación de la potencia esta. En nuestro ejemplo C tenemos a menos b elevado a la 3 por a menos b elevado a la 7. Nuestra base es a menos b, que está encerrado en paréntesis. Al sumar los exponentes, que son 7 y 3, es igual a 10. A menos b elevado a la 10 es el resultado de la potencia. Un ejemplo un poquito más complicado lo tenemos en el ejemplo D, que será 2 sobre 3 elevado a la 3, menos 1 sobre 9 elevado a la 2. Aquí el resultado será 2 a la 3 sobre 3 a la 3, menos 1
y simplificamos el número 9 colocándolo como 3 a la 2 al cuadrado. Como resultado tenemos 2 elevado a la 3 sobre 3 elevado a la 3 menos 1, queda así porque 1 al cuadrado es 1, y 3 a la 4, porque en este caso estamos multiplicando el exponente 2 por el 2 que tenemos allá arriba, y entonces queda menos 1 sobre 3 a la 4. Cuando vemos allá cómo se va desarrollando la operación, nos encontramos 2 a la 3 por 3 a la 4, menos 1 por 3 a la 3 sobre 3 a la 3 por 3 a la 4. Sacando factor común de nuestro 3 al cubo, nos queda que 2 a la 3 por 3 menos 1 sobre 3 a la 4 es el resultado de esta potencia. Vamos a ver otro caso de las propiedades de la potencia, en este caso el de división de potencias de igual base. Sean m y n números que pertenecen al conjunto de los enteros positivos, es decir, son números naturales, y a que pertenece a los números reales. Entonces se cumplirá que a a la m entre a a la n es igual a elevado a la m sobre a elevado a la n. En este caso se dividirán los exponentes y nos quedará a la m menos n. Para dividir potencias de igual base se coloca la misma base y se restan los exponentes. Ya que a la m entre a la n es igual a la expresión esta fraccionaria a la m dividido entre a la n, tendremos que a se multiplicará m veces y n se multiplicará n veces también. Vamos a ver un ejemplo donde van a entender mejor lo que es la división de potencias de igual base. Veamos este ejemplo. Tenemos 2 a la 5 entre 2 a la 3. Dejamos nuestra base, que es el número 2, y restamos los exponentes. Viéndolos con números es mucho más sencillo. 5 menos 3 es igual a 2, entonces el resultado de esta potencia es 2 al cuadrado. En nuestro ejemplo B tenemos pi elevado a la 4 entre pi elevado a la 3. Colocamos la misma base, que es el número pi, y al restar 4 menos 3, el exponente es 1, quiere decir que el resultado es pi. En nuestro ejemplo C tenemos a más b elevado a la 7 sobre a más b elevado a la 2. ¿Cuál es nuestra base en este ejercicio? A más b, así como lo ven encerrado entre paréntesis, lo copiamos igual, restamos los exponentes de cada uno, 7 menos 2 es igual a 5, y ese es el exponente que va a colocarse en la potencia. Nuestro ejemplo D tenemos raíz de 3 menos 2 elevado a la 5 sobre raíz de 3 menos 2 elevado a la 11. Seguimos trabajando con exponentes, con potencias con la misma base. Escribimos la base igual, que es raíz de 3 menos 2, así encerrada en paréntesis, y al restar los exponentes, 5 menos 11 nos da el número menos 6 negativo. Para nuestro ejemplo E tenemos 2 a la 5 por a menos y a la 3 sobre a menos y a la 4 por 2 a la 3. Aunque vemos los órdenes un poco invertidos, es fácil para nosotros identificar que tenemos la misma base en el 2 a la 5 y en el 2 a la 3. Colocamos esa base 2, restamos sus exponentes 5 menos 3 y nos da 2. Nos queda como primer término acá 2 al cuadrado. Y nuestra segunda base es a menos y, así como la ven entre paréntesis, la copiamos y al restar 3 menos 4, que son sus exponentes, tenemos menos 1. Y este es el resultado de esta potenciación, 2 a la 2 por a menos y a la menos 1. Seguimos viendo entonces, a continuación, la potencia de un producto. Sea m un número que pertenece al conjunto de los enteros positivos, o sea, un número natural, y a y b que pertenecen al conjunto de los reales. Entonces se va a cumplir que a por b elevado a la m va a ser igual a lo mismo que elevar a la m por b a la n. Para multiplicar potencias de distinta base, se eleva cada base al exponente indicado. Ya aquí empezamos a trabajar con bases diferentes. Veamos entonces, ya que a por b a la m es igual a multiplicar a por b m veces, como le indica el producto, es lo mismo que cuando elevamos cada uno de ellos a la m y las multiplicamos tantas veces como nos indica el exponente. Veamos un ejemplo de la potencia de un producto. Tenemos, por ejemplo, 2 por raíz de 5 a la 3. Es igual a 2 a la 3 por raíz de 5 a la 3, el mismo exponente.
El resultado va a ser, al elevar 2 al cubo, nos da 8 por raíz de 5 al cubo. Otro ejemplo podemos verlo en 2 por 5 por raíz de 3 elevado a la 4. Elevamos 2 a la 4, 5 a la 4 y raíz de 3 a la 4. Tenemos el resultado de nuestro ejemplo y con este concluimos nuestro primer momento, en el que estuvimos repasando lo que es la potenciación. Estuvimos viendo cómo se desarrolla la multiplicación de potencias de igual base, cómo se desarrolla la división de potencias de igual base. También estuvimos viendo el producto de una potencia y ahora con esto culminamos nuestro primer momento y damos inicio a nuestro segundo momento, en el que vamos a continuar repasando las propiedades de la potenciación. Antes de entrar de lleno, vamos a ubicarnos en una situación que nos ayude a comprender la utilidad de comprender y manejar el concepto de potenciación. Las bacterias son microorganismos que crecen rápidamente y cuyo crecimiento puede expresarse en forma de potencia. Debido a su rápida reproducción, un foco de infección bacteriano debe atenderse de inmediato para frenar el crecimiento bacterial y evitar que la persona afectada pueda ser víctima mortal de una infección. Esto se los comento para que nos imaginemos las posibilidades en las que podemos aplicar los conceptos de potencia. Ahora continuamos el repaso de las propiedades de la potencia con una de estas particularidades. ¿Cómo calcularías el resultado de una potencia cuya base es otra potencia? Veamos nuestras láminas. Potencia de una potencia. Sean m y n números naturales que son enteros positivos. Y a es un número que pertenece a los números reales. Entonces se cumplirá que a la m elevado a la n va a ser igual a esta base donde se multiplican los dos exponentes que están relacionándose, m por n. La potencia de una potencia se multiplican los exponentes, ya que a la m elevado a la n a su vez es igual a elevado a la m por n. Vamos a ver esto con un ejemplo. En nuestro ejemplo A tenemos 3 por 2 elevado a la 5 y a su vez estos están elevados a la 2. Ya vemos que estamos trabajando con potencias con bases diferentes. Por eso es el producto de una potencia. Entonces, tenemos 3 a la 10 por 2 a la 10, porque 3 elevado a la 5 por 2 es 10, 2 elevado a la 5 por 2 será 2 elevado a la 10. Ahí podemos ver cómo se desarrolla entonces esto de potencia de una potencia. En nuestro ejemplo B tenemos raíz de 3 elevada a la 2, a su vez elevada a la 3 y elevada a la 2. El resultado será, al multiplicar todos esos exponentes, que son 2 por 3 igual a 6, 6 por 2 es igual a 12, el resultado es raíz de 3 elevado a 12. En nuestro ejemplo C, vamos a ver, tenemos pi al cuadrado por e a la 3 por 5, sobre 5 al cuadrado por 10 a la 3, elevado al cuadrado y a su vez todo este conjunto elevado a la 5. Cuando multiplicamos los exponentes, que son 2 y 5, 2 por 5, 10, vamos a tener que 10 va a ser el exponente general para toda esta expresión, que luego vamos a tener que ir multiplicando ese 10 por cada uno de los exponentes particulares que tienen estos términos. Por ejemplo, pi al cuadrado, al multiplicarlo por 10, va a dar pi a la 20. E al cubo, al multiplicarlo por 10, va a dar e a la 30. Y 5 por 10 porque no tiene otro exponente acá particular. Y en nuestro denominador tenemos 5 al cuadrado, al multiplicarlo por 10 y va a ser igual a 5 a la 20, y 10 al cubo, que al multiplicarlo por 10 va a ser igual a 10 a la 30. Luego resolveremos entonces todo lo que tenemos encerrado entre paréntesis y nos va a quedar pi a la 20 por e a la 30 por 5 a la 10 sobre 5 a la 20 por 5 a la 30 por 2 sobre 30. Luego vamos viendo qué términos tenemos comunes y entonces resolvemos. Nos queda pi a la 20, e a la 30, tenemos un término común en el numerador y en el denominador, que es el 5, tenemos 5 a la 10 y arriba 5 a la 20, que decíamos anteriormente cuando teníamos una división de potencias que teníamos que restar sus exponentes. Entonces 10 menos 20 y nos queda 5, allá 5 a la 10, 5 a la 10, 5 a la 20, perdón, aquí tenemos, arriba nos queda todo el término igual, y acá tenemos la multiplicación de 5 por 20 y 5 por 30. Multiplicamos los
sumamos los exponentes. 20 más 30, 50. 5 a la 50 por 2 a la 30. Acá, entonces, si empezamos a resolver las divisiones de los exponentes y tenemos pi a la 20 por e a la 30, y ahora sí resolvemos que tenemos 5 en el numerador y 5 en el denominador, 10 menos 50 nos da menos 40, 5 menos 40 sobre 2 a la 30. Y así queda el resultado de este ejemplo de potencia de una potencia. Veamos seguidamente en nuestra siguiente lámina qué pasa cuando tenemos una potencia con base negativa. Aquí vamos a tener dos posibilidades. Sea un entero positivo y sea n un entero cualquiera, entonces se cumplirá lo siguiente. Si n es par, si la potencia, pues si el exponente es un número par, entonces menos a la n va a ser igual a la n. Pero si n es un número impar, tendremos que menos a la n va a ser igual a menos a la n. Entonces, ¿qué va a determinar el resultado de una potencia con base negativa? Si su exponente es un número par o es un número impar, tal como lo vamos a ver en el ejemplo que viene a continuación. En este ejemplo tenemos menos 2a por y al cubo elevado al cuadrado luego. Entonces, la base es negativa, pero tenemos que el exponente final, el 2, es un número par. Entonces nos va a quedar una base positiva. 2 al cuadrado por a al cuadrado por y, que al multiplicar 2 por 3 es 6, al ser 6 un número par, queda positivo también. En nuestro ejemplo B tenemos menos 3 por al cuadrado por y. Vamos viendo, una base negativa. Esta vez está con un exponente que es impar, multiplicado por menos 3a por y al cubo elevado al cuadrado. En este caso, su exponente es par. Lo iremos resolviendo de la siguiente forma. Como nuestro exponente es impar, entonces el menos 3 va a quedar negativo, menos 3 al cubo, asumiendo este exponente, por a al cuadrado multiplicado por exponente 3, sería 6, 2 por 3, 6. Como es un número par, entonces el término a queda positivo. Y al cubo, entonces nos queda ya y al cubo por, entonces seguimos con el siguiente término, menos 3 al cuadrado. Como es par el término, nos queda positivo el 3. Por a al cuadrado, como es par, nos queda positiva la a, y 2 por 3 es 6, entonces el exponente de la y es 6, que es un número par, y también queda positivo. El resultado final, entonces, al resolver las multiplicaciones de las potencias que tenemos allí, en donde tenemos que sumar los exponentes, si lo recuerdan como lo vimos, tenemos que para el 3, tenemos 3 al cubo y 3 al cuadrado, entonces nos queda 3 a la 5. 3 más 2, 5, ¿verdad? 3 a la 5. A la 6 y a la 2 sumamos, 6 más 2 da 8, nos queda a la 8. Y y, tenemos y a la 3 y y a la 6, sumamos sus exponentes y es 3 más 6, 9. Nos queda esta expresión como resultado. Para nuestro ejercicio C tenemos una base negativa, determinada de esta forma, menos 1 menos raíz de 2, multiplicada por pi al cubo. Todo esto elevado al cubo y a su vez todas elevadas al cuadrado. Lo vamos a ir resolviendo así. El anterior, por favor. Ajá. Resolvemos. Okay. ¿Cómo? El exponente. Al primero multiplicamos los exponentes. Resolvemos la potencia. 2 por 3, 6. Entonces nos queda la expresión de menos 1 menos raíz de 2 por pi a la 3 elevada a la 6. Y resuelta va quedando que como el exponente es par, el 6 es un número par, el 1 pasa a ser positivo. Queda 1 menos raíz de 2, todo esto elevado a la 6 por, como pi está elevado al cubo, al multiplicar 3 por 6, 18. Pi a la 18. Y así tenemos la finalización de este ejemplo. Vamos a seguir observando otro ejemplo de potencia. Tenemos la potencia con exponente 0. Todo número no nulo elevado a 0 resulta igual a 1, ya que a la 0 es igual a 1. Como un ejemplo podemos ver, si nos dan menos raíz de 2 elevada a la 0, esto es igual a 1. 3 al cuadrado elevado a la 0 y a su vez elevado a la 5, también su resultado va a ser 1. Al resolver
3 al cuadrado y elevarlo a la 0 es 1 y 1 elevado a la 5 es 1. En nuestro ejemplo B, menos A menos B a la 0 es igual a 1. Cada uno de estos elevado a la 0 ya sabemos por esta propiedad que es igual a 1. Otro ejemplo, menos 2ay al cuadrado elevado a la 0 es igual a 1. Como el signo negativo está fuera del paréntesis, afecta el resultado y el resultado en este caso no es 1 sino menos 1. Ahora veamos qué pasa con la potencia con exponente entero negativo. Las potencias con exponente entero negativo las vamos a encontrar cuando tenemos una base positiva como A y la potencia n es un número negativo. Entonces se resolverá de esta forma, invirtiéndola y diciendo 1 sobre a la n, donde el exponente se convierte en un número positivo. Todo número no nulo elevado a un exponente negativo es igual al inverso de la potencia, pero con exponente positivo. En este ejemplo A podemos ver 3 a la menos 2 es igual a 1 sobre 3 al cuadrado y el resultado va a ser 1 sobre 9. Vimos que invertimos, el número quedó de denominador, 1 sobre 3 al cuadrado. El signo del exponente pasó a ser positivo. En nuestro ejemplo B tenemos 1 sobre 5 a la menos 3 es igual a 5 a la 3, porque en este caso la inversión es diferente. Pasamos al revés, sería 5 a la 3 y el 3 queda positivo, su resultado es 125. Hemos realizado un repaso muy breve de todas las propiedades que necesitamos conocer para poder desarrollar ejercicios combinados. Ahora podemos recordar que vimos potencias con bases negativas, potencias con números exponentes negativos, revisamos el producto de una potencia y estamos preparados para desarrollar un ejercicio combinado. Esto lo haremos en nuestro tercer y último momento y lo vamos a desarrollar en nuestra pizarra de ejercicios. Estamos preparados para desarrollar ejercicios en los que vamos a combinar las diferentes propiedades de la potenciación que hemos estado revisando en la clase de hoy. Para esto tenemos este ejercicio. Tenemos 10 elevado a la menos 3 sobre 15 elevado al cuadrado. Esta división elevada a la menos 4, toda a su vez afectada por este exponente menos 2. Multiplicando este término por 2/3 elevado a la menos 3. Vamos a comenzar a resolver este ejercicio descomponiendo estos dos términos para hacerlo de forma más interesante. Entonces vamos a descomponer el 10 en 2 por 5. Elevado a la menos 3 sobre este 15 que lo vamos a descomponer en 3 por 5 elevado por su mismo exponente que es el 2. Todos van a estar elevados a la menos 4 y todos estos elevados a su vez a la menos 2. Multiplicando estos mismos por 2/3 a la menos 3. En esta fase de la resolución del problema, lo único que hicimos fue descomponer el 10 y el 5 en estos términos, 2 por 5 y 3 por 5, para aplicar aquí el producto de una potencia. Y esto lo vamos a hacer seguidamente. Vamos entonces, para aplicar el producto de una potencia, a aplicar este exponente a cada uno de sus términos, al igual que este. Y tendremos entonces 2 elevado a la menos 3 multiplicado por 5 elevado a la menos 3. Hacemos lo mismo en el denominador. 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. En este momento vamos a resolver este producto de estos dos exponentes que son menos 4 por menos 2, nos da 8, recordando menos por menos es más, este 8 nos queda positivo en este momento, y seguimos multiplicando por este término que ¿qué está ocurriendo aquí? Estamos elevándolo a un exponente negativo, entonces el resultado es invertir, el resultado va a ser 3 entre 2 y el exponente nos queda positivo.
desarrollando más el ejercicio en el que vamos entonces a ver qué pasa con este exponente 8 multiplicándolo por cada uno de los exponentes que tenemos dentro del paréntesis. Tendremos 2, 3 por 8, 24, 2 a la 24, negativo, porque menos por más es menos, por 5, acá, 3 por 8, 24, negativo también, sobre 2 por 8, 16, que va a ser el exponente de este 3, multiplicándolo por 5, igualmente 2 por 8, 16, va a pasar a ser el exponente de este. Y esto lo multiplicamos por 3 al cubo y 2 al cubo. Seguidamente aquí vamos a ver cómo nos va quedando toda esta expresión. Nos va a quedar 2 a la menos 24 por 5 a la menos 24 por 3 al cubo sobre 3 elevado a la 16 por 5 elevado a la 16 por 2 al cubo. Continuamos el desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos varios exponentes de signo negativo. Y entonces los vamos a resolver. Primero, aquí tenemos bases iguales. 5 en el numerador y en el dominador, 2 en el numerador y en el denominador, y 3 en el numerador y en el dominador. Ya sabemos que resolvemos las divisiones de potencia restando los exponentes de esas mismas bases. Y a su vez también tenemos que cuando son negativos los signos de los exponentes, tenemos que invertir el término y colocar un 1 arriba. Entonces aquí tenemos 1 sobre. ¿Qué va a pasar con la base 2? Tenemos 2 a la menos 24 y 2 a la 3. Esta va a quedar de la siguiente manera. Todas sus exponentes van a ser ahora positivos. 2 elevado a la 3, que es esta que tenemos acá, más 24, porque cuando lo invertimos, el 24 pasó al término de abajo positivo. Multiplicado, vamos a ver qué pasa ahora con la base 3. Tenemos 3 a la 16 y 3 a la 3. Colocamos una sola vez esta base. ¿Okay? Colocamos una sola vez la base. Tenemos 16 más 3. Sumamos sus exponentes. ¿Okay? Y esto multiplicado por la base 5. ¿Qué va a pasar con la base 5? El 24 pasó debajo positivo cuando invertimos, y entonces va a quedar 24 más 16. Aquí restamos. Aquí en este restamos. Es 16 menos 3, porque cuando invertimos el 3 pasó abajo negativo. Fíjense en este detalle que teníamos acá en el ejercicio. Y acá, 24 más 16. Entonces, ahora para dar resultado a nuestro ejercicio, vamos a resolver cada una de las sumas o restas que tenemos de los exponentes. Acá tendremos 2 elevado a la 27, es una suma, multiplicado por 3 elevado a la 13, a su vez multiplicado por 5 elevado a 24 más 16, 40. Y es así como nos queda el resultado de este ejercicio que hemos realizado este día de hoy para repasar todo lo que hemos aprendido en este día sobre las propiedades de la potenciación. Espero que lo hayan entendido, practiquen en su casa, pónganse en contacto con sus profesores y recuerden que en matemática la constancia y el repaso, el realizar diferentes ejercicios es el que les va a dar la suficiente agilidad mental para luego afrontar todos los ejercicios que tengan que resolver.
Una vez realizado nuestro ejercicio, debemos prestar atención a la siguiente conclusión. Si hay operaciones combinadas sin signos de agrupación, ¿cuál efectúas primero? Los ejercicios con potencia, por lo general, combinan las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, en los cuales se deben aplicar varias propiedades de las potencias. Para efectuar las operaciones combinadas, se recomienda analizar e interpretar la estructura algebraica de la expresión, determinar el orden en el que se van a ejecutar las operaciones e identificar qué propiedades se aplicarán. Recuerda, el orden para efectuar operaciones si no hay signos de agrupación es 1. La potencia, 2. La multiplicación o división, 3. La adición o sustracción. En caso de que existan signos de agrupación, primero se resuelven las operaciones que están dentro de ellos en el orden indicado. De esta manera, desarrollamos esta cuarta teleclase de Universidad en Casa con el tema de la unidad curricular Pensamiento Estratégico Matemático, abordando un repaso general sobre potenciación. Es un buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase del día de hoy. Repasamos sobre la potenciación en los números reales. Revisamos las propiedades de la potenciación y practicamos operaciones combinadas aplicando las propiedades de la potenciación. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.